¿Qué tal, niños y niñas? Buenos días. Vamos a iniciar con la actividad correspondiente a estudios sociales del séptimo grado EGB, con el tema crisis económica y deuda externa. Como podemos ver, ahí podemos ver en esta imagen, ¿no? Una mano así delgadita, toda lastimada, pagando a una persona, a una mano que está bastante saludable y bien internada. ¿Qué podemos observar por la imagen? En primer lugar, en esta imagen nosotros podemos observar que para pagar dicha deuda, que para pagar el dinero que debemos, existen bastantes sacrificios. Es debido a ello las lesiones, las heridas, la forma de vestir, ¿no? Por ejemplo, ¿verdad? Como podemos ver con una ropa rota y toda cosida y remendada. Entonces, ¿qué podemos obtener de esta conclusión de esto? Que para pagar la deuda externa se requiere un sacrificio en general de todos los habitantes del Ecuador, no solo de las personas que pagan, sino de todos, porque esos recursos que están para pagar la deuda significan menos cantidad de recursos para beneficio social, como por ejemplo salud o educación, etcétera. ¿De acuerdo, chicos? Una vez mencionado eso, entonces vamos a realizar lo siguiente. Vamos a la sección de reflexión. Escribe dos factores que evidencian que existe crisis económica en un país. ¿Cuáles son los factores que evidencian? Por ejemplo, la pobreza que provoca un fenómeno social bastante grave en la actualidad, el desempleo. ¿Sí? Entonces vamos a ver dos factores, vamos a colocar la pobreza y el desempleo. ¿Sí? El desempleo. ¿Sí? Es lo que provoca, que es lo que da a notar que existe crisis en el país, ¿de acuerdo? Porque como les mencioné, la pobreza genera que no hayan plazas de trabajo y el que no hayan plazas de trabajo genera que la gente busque formas de subsistir. Y al no haber fuentes de trabajo en el que aplique el valor de la honestidad, entonces la gente, bastantes personas se han orientado a la delincuencia, lastimosamente. Vamos a continuar en la parte que dice comprensión. ¿Sí? Recesión, deuda externa. Los años 70 se cerraron con una economía aparentemente estable que ocultaba graves efectos del manejo de las ganancias del petróleo por los grupos de poder. ¿Qué quiere decir? Que las personas pensando que siempre iba a existir el petróleo, iba a haber bastantes ganancias, entonces empezó a haber sobreendeudamiento. Pidieron prestado para otras cosas que no era para el beneficio social. Y ello se suma, lo que menciona aquí, ocultaba graves efectos del manejo de ganancias. Imagínense, hubo personas quienes pudieron sacarse tajada de esas ganancias, o sea, se cogieron el dinero ajeno. Esa es la palabra, ¿sí? Entonces, eso sucedió que se generó una crisis y un sobreendeudamiento. Continuamos. Estos efectos desencadenaron en la década de los 80 en América Latina y fueron la caída de precios de sus productos de exportación, alta inflación, incremento de la desocupación, baja de inversiones y elevación de la deuda externa. Ese es el tema que nos compete, la deuda externa. Como acabé de mencionar, eh, pensando que siempre iba a haber estos recursos como el petróleo, se empezó a haber un sobreendeudamiento y eso es lo que al final se tiene que pagar. Lastimosamente, como los mercados, o sea, la parte comercial del mundo fluctúa, o sea, varía, no es fija siempre, ¿sí? Sucede lo siguiente, que ese sobreendeudamiento queda para después y cuando ya no existe bastante ganancia, entonces existe bastante pérdida, inflación, baja inversión, desocupación, eso provoca que no haya empleo, ¿sí?
El Ecuador, por su parte, había acumulado una importante deuda externa que creció rápidamente por la incapacidad de cumplir con los pagos y por la crisis fiscal de la época, pues la mayoría de recursos destinaba al pago de la deuda. El Producto Interno Bruto cayó. Producto Interno Bruto, como dice acá, es la expresión monetaria de la producción de bienes y servicios del país durante un periodo determinado de tiempo. En este caso se suele mencionar por año. ¿Sí? Producción de bienes y servicios del país por año. ¿De acuerdo? Mire cómo fue cayendo. En el 78 fue del 6,6, en el 80 4,9, en el 82 del 4% y de 1983 2% de Producto Interno Bruto. Quiere decir que no se producía bastante productos ni servicios en el país. El Estado se endeudó con organismos financieros internacionales como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial para programas de desarrollo que no se realizaban, y también con bancos privados internacionales. Durante los años 80 surgió en América Latina la conciencia de que la deuda era impagable y que la unidad de los países deudores conseguiría su replanteamiento. Esta postura ganó fuerza e inició un importante proceso de renegociación bilateral y multilateral. ¿Qué quiere mencionar con esto? Como las personas pensaban que la deuda no se podía pagar debido a que tenía un costo bastante elevado, entonces empezaron a replantear, o sea, a querer reformular la deuda para que sea más fácil el pago. Y entonces se hizo una renegociación, negociar nuevamente dicha deuda. Medidas de ajuste, consecuencias. El efecto más duradero de las crisis y las políticas de ajuste fue el descenso de los niveles de vida. Los precios se elevaron en proporciones inéditas mientras los salarios se mantuvieron. La inflación y la baja de ingresos reales lanzaron a muchos ecuatorianos a la miseria y al desempleo. Descenso del nivel de vida. Si los precios crecen y el salario se mantiene igual, entonces ya no se puede comprar más. Ahí es entonces donde se genera desempleo. En 1988, la cifra aproximada de pobres en el Ecuador era de 4 millones de personas. Para 1999, esta realidad se había duplicado. De estos, la mitad vivían en la miseria. La pobreza se extendió a sectores medios. La posibilidad de tener una vivienda, otros bienes y servicios básicos y un trabajo estable descendió. Entre 1998 y 1999, el desempleo creció en un 32,8%. La desnutrición aumentó y surgieron enfermedades que se consideraban erradicadas. ¿Qué quiere mencionar? Que la pobreza se extendió a varios sectores, ¿de acuerdo? No hubo posibilidad de mantener un trabajo fijo, porque como existía bastante deuda, entonces sucedía lo siguiente, que los empresarios no podían pagar empleados y tuvieron que prescindir de los servicios. Como por eso vemos aquí que el desempleo creció. De igual manera, si el desempleo crece, entonces no hay cómo comer y obviamente crece también la desnutrición y surgen nuevas enfermedades. El colapso de la economía y el desempleo generaron una fuerte corriente de migración al exterior. Mucha gente de los sectores más empobrecidos viajaron en busca de trabajo a otros países como Estados Unidos, Canadá, España, Italia, Suiza. De esta manera, Ecuador ahora tiene grandes contingentes de migrantes legales e ilegales. ¿Qué quiere decir? Que la gente decidió marcharse del país para buscar días mejores. Y por eso es que